Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el siguiente examen. Selectividad química de Galicia. Examen de septiembre de 2020. Como siempre, recuerdo que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF los exámenes que colgamos en el canal. Y en este otro blog de relatos, josefernandocuenca.blogspot.com, podéis leer relatos que he escrito en los últimos años. Como veis aquí, sobra una O. Bueno, luego lo arreglo. La primera pregunta. Razonando la respuesta, ordenen los elementos carbono, flúor y litio según los valores crecientes de su afinidad electrónica. Bueno, es pregunta totalmente teórica. Solamente deciros que el elemento que sea más pequeño atraerá con más fuerza al electrón que capte y se desprenderá más energía. ¿Cuál es el más pequeño? El flúor, luego el carbono y luego el litio. Así que ese sería el orden de afinidad electrónica. B. Justifíquese la siguiente afirmación es verdadera o falsa. En el equilibrio, este de aquí, la especie hidrógeno sulfato actúa como una base y la molécula de agua como un ácido. Bueno, evidentemente falso. El hidrógeno sulfato le da un protón al agua y por lo tanto lo que está actuando es como ácido. Podéis pausar el vídeo, leerlo con detenimiento y yo paso a la segunda pregunta. Razone la geometría que presentan las moléculas de agua y dióxido de carbono, según la teoría de repulsión de los pares de electrónicos de la capa de valencia, e indique el valor previsible del ángulo de enlace. De nuevo, pregunta teórica, que la tenéis. Es evidente que la molécula de agua tiene esta estructura de Lewis y esta sería la geometría. Como veis, el ángulo será aproximadamente a 109 grados y su geometría es angular. Dióxido de carbono, lineal. Bueno, pues ahí también podéis leer con detenimiento la explicación y yo paso a hacer el ejercicio número 3. Son 8, de los cuales hay que hacer 4. Este año habéis tenido suerte a la hora de hacer la selectividad. Bueno, apartado B. ¿Por qué la molécula de agua tiene el punto de ebullición más alto y es la más polar de las dos? Bueno, la de CO2 es apolar. La molécula de agua presenta puentes de hidrógeno, enlaces de hidrógeno y por lo tanto el punto de ebullición será bastante más alto. De nuevo, aquí también tenéis la explicación de cuándo se producen los enlaces de hidrógeno y pasamos a hacer el ejercicio número 3. La reacción 2 de monóxido de carbono más oxígeno para dar 2 de dióxido de carbono es de primer orden respecto al oxígeno y de segundo orden respecto al monóxido de carbono. Escriba la expresión de la ecuación de velocidad de la reacción y la unidad de la constante de velocidad. Bueno, fijaros, el primer apartado, una chorrada. Velocidad es igual a K por las concentraciones de los reactivos elevadas a los órdenes parciales. Si me los dicen, pues está listo. Pero es que nos dicen de primer orden con respecto al oxígeno, un 1. Y de segundo orden con respecto al monóxido de carbono, un 2. Listo. Y ahora para calcular las unidades de K, lo que hacemos es despejarlo de aquí. K será igual a V partido las concentraciones. Las unidades de K pues serán las unidades de V dividido en las unidades de las concentraciones elevado a sus coeficientes estequiométricos. Me queda esto y listo. La pregunta 3.2 es de orgánica. Pasamos más abajo para verla. La leemos. Nombre los siguientes compuestos. Razones cuales presentan algún tipo de isomería y nómbrela. Bueno, algún tipo de isomería pueden presentar cualquier compuesto, evidentemente. Supongo que aquí a lo que se refieren es isomería cis-trans, es decir, isomería geométrica o isomería óptica. Bueno, los compuestos son propeno, bután 2-ol, ácido but-2 enoico y 2-cloropropano. Este de aquí no presenta ningún tipo de isomería, este compuesto. Este sí, isomería óptica. Este también, isomería geométrica. Y este no, ninguno de las dos. Bueno, aquí lo tenéis explicado. Los esquemas que he tratado de hacer lo mejor posible para que se vea la forma que tienen realmente las moléculas. Fijaros que estos enlaces, que son líneas, están en el plano de la pantalla, mientras que este, que es como un triangulito, está hacia afuera de la pantalla, está por encima del plano de la pantalla. Mientras que estos, que son una rayita, está por dentro, hacia adentro de la pantalla, del plano de la pantalla. Todos estos ángulos, evidentemente, son aproximadamente iguales. Y estos dos son el compuesto que presenta isomería óptica, este de aquí. Mientras que estos dos son el ácido but-2 enoico. Bueno, pues parar el vídeo si lo veis necesario. Yo paso a hacer la cuarta pregunta. Un problema de
de equilibrio químico, que son de los más usuales y quizás de los que os cuestan más trabajo a la hora de resolverlos. Se introduce fosgeno, CO2, en un recipiente vacío de 2 litros de volumen a una presión de 0,82 atmósferas. Es decir, que esta presión se refiere al fosgeno, no a la presión que habrá después del equilibrio, de que se establezca el equilibrio, sino a la presión que se ha introducido el fosgeno. Y a una temperatura de 227 grados centígrados, que aproximadamente son 500, ¿no? Kelvin, sí, aquí hay un 500. Produciéndose su descomposición según este equilibrio. Sabiendo que en estas condiciones el valor de K sub P es 0,189, calcule la concentración de toda la especie en el equilibrio. Bueno, ¿qué es lo que me hace falta calcular ante todo? Los moles que hay en el inicio, las concentraciones, no los moles, las concentraciones que hay de cada una de las sustancias, pero para ello necesitamos saberles que hay el principio del fosgeno. ¿En qué nos basamos para esto? Bueno, en esta ecuación. En esta ecuación nos vamos a basar en un principio. P por V en RT. N partido V sería igual a P partido RT. La presión del fosgeno la conozco. La R la conozco y la temperatura la conozco. Por lo tanto, aunque no conozco los moles del fosgeno, sí conozco la concentración. Aunque la verdad es que podría haber puesto aquí un 2 y calcular los moles. Pero bueno, no hace falta. ¿De acuerdo? Hemos calculado la concentración y por lo tanto la concentración que habrá en el equilibrio será la inicial, que es 0,02 menos X, la de monóxido de carbono X y la de cloro X. Necesito calcular también, me es indiferente hacer estas dos operaciones cuál primero. Es lo mismo hacer esta o esta aquí. Ahora necesitamos saber cuánto vale K sub C. Es igual a K sub P por RT elevado a incremento de N. K sub P me lo dan, R me lo dan, T me lo dan y puedo calcular K sub C. ¿Para qué? Para calcular ahora a partir de aquí X. Fijaros que yo ya sé los moles o la concentración inicial del fosgeno, sé cuánto vale K sub C y por lo tanto puedo calcular X. Aquí sale evidentemente una ecuación de segundo grado, la resolvéis y da un valor de 7,57 por 10 elevado a menos 3. Por lo tanto, la concentración del fosgeno será 0,02 menos X, la de monóxido de carbono X y la de cloro X. Y aquí tenemos las tres concentraciones. Segundo apartado, calcular la presión parcial de cada una de las especies presentes en el equilibrio. Bueno, pues podemos aplicar también de nuevo la ecuación de los gases. La presión parcial de cualquier gas será igual a su concentración por R y por T. ¿De acuerdo? Evidentemente esto sale de la ecuación de los gases. En vez de poner N partido V, ponemos concentración. Y se obtienen las presiones parciales de los tres gases. 0,31 por 2 sería 0,62 más 0,5 sería 1,12, 1,13 más o menos. Que sería la presión total. Bueno, pero no hace falta para nada, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar al ejercicio número 5. Ya hemos hecho la mitad del examen. Otro problemita bastante usual. Una reacción redox. Dada la reacción BOOM, esta de aquí, ajuste la reacción iónica y molecular por el método del ion-electrón. Lo primero que tenemos que ver es cuáles son los procesos de oxidación y de reducción. En los de oxidación hay una sustancia que aumenta su número de oxidación. Fijaros que aquí el SO2, el azufre en el SO2, mejor dicho, tiene número de oxidación más 4, mientras que en el ion sulfato pasa a tener número de oxidación más 6. Por lo tanto, este es el proceso de oxidación. Además, podéis recordar que en los procesos de oxidación siempre se produce una cesión electrónica. El SO2, SO4, aquí hay 2 oxígenos de más, los compensamos con 2 de agua, 4 hidrógenos, 4 protones. Los electrones, las cargas las compensamos con electrones donde haga falta. Y ahora explico por qué ponemos aquí este 5. Reacción de reducción. El oxidante se reduce. Permanganato, AM2 positivo, 4 oxígenos, 4 de agua, 8 hidrógenos, 8 protones, 5 electrones para compensar. Pero evidentemente, si aquí se necesitan 5 electrones, aquí se tendrían que ceder 5 electrones. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicar por 5 y por 2 para que haya el mismo número de electrones. 10 y 10. Y sumamos. Bueno, la reacción iónica no sería esta de aquí. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Realmente esta es la importante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí tenemos 10 de agua y aquí tenemos 8 de agua. Pues eliminamos esta 8 y dejamos 2 de agua.
Aquí tenemos 16 protones y aquí tenemos 20 protones. Quitamos estos 16 y dejamos 4 protones. Esta de aquí sería la reacción iónica ajustada. Hay que transformarla en la molecular. ¿Por qué? Pues porque no tenemos permanganato. Tenemos permanganato de potasio. No tenemos sulfato de potasio. No tenemos protones, tenemos sulfúrico. Y no tenemos manganeso, iones manganeso 2 positivos, sino que tenemos sulfato de manganeso. 2 potasios, 2 potasios, 2 manganesos, 5 azufres, 2 y 2, 4 y 1, 5 azufres, etc. Bueno, el segundo apartado siempre lo mismo. Es un apartado de estequiometría. Me dicen que calculemos el volumen de SO2 medido en estas condiciones para explicar la ecuación de los gases, que reaccionan con 500 mililitros de una disolución 2,8 molar de permanganato. Volumen y molaridad. ¿Para qué? Para calcular los moles. 1,4 moles de permanganato. Y nos piden datos del SO2. Nos fijamos en la ecuación. Y fijaros que por cada 2 moles de permanganato necesitamos 5 de SO2. Bueno, pues entonces dividimos por 2 y multiplicamos por 5 para saber los moles de SO2. Dividimos por 2, multiplicamos por 5 y necesitamos 3,5 moles de dióxido de azufre. Y ahora ya aplicamos la ecuación de los gases. Nos han dado la presión, nos han dado la temperatura, hemos calculado los moles y por lo tanto vamos a poder calcular el volumen. NRT partido P, temperatura en Kelvin, sí, 27 más 273, R, el número de moles y la presión en atmósfera. Y me da un valor de 71,75. Como veis, estos problemas de redos son bastante fáciles. Este es más fácil todavía. A 25 grados centígrados, la solubilidad en agua del bromuro de calcio es 2 por 10 elevado a menos 4. Calcule K P sub S. Bueno, normalmente o muchas veces se le llama también K sub S, como queráis. Bueno, este es el equilibrio. El bromuro de calcio sólido se disocia en calcio en disolución acuosa más 2 de ion bromuro en disolución acuosa también. La cantidad, la concentración que habrá de calcio en la solubilidad y la de bromo el doble de la solubilidad. K sub S, concentraciones, S2S, 4S cubo, como me da la solubilidad, sustituyo y calculo. Segundo apartado, calcule la solubilidad del bromuro de calcio en una disolución 0,10 molar de bromuro de sodio. Como esto se disuelve totalmente, pues la concentración de bromuro será 0,1. Es decir, que aquí tengo que poner 0,1. Despejo la concentración de calcio, que es igual a la solubilidad, y listo el problema. ¿De acuerdo? La concentración de bromuro sería el 0,1 más el doble de la solubilidad, pero esta cantidad es tan pequeñísima con respecto al 0,1 que lo podemos despreciar. ¿De acuerdo? Fijaros lo que sale. 3,2 por 10 elevado a menos 19. Este número es pequeñísimo con respecto a 0,1 y no merece la pena tenerlo en cuenta. ¿Por qué se desprecia? Pues más que nada por facilidad en los cálculos, porque si no tendremos una ecuación de segundo grado que es más engorroso de resolver. Pero vamos, si queréis resolverlo para comprobar que va a salir un resultado muy parecido a este. Bueno, este es el efecto del ion común, como todos conocéis. Penúltimo ejercicio. Como veis también, de muy cortito nada, porque aquí hemos hecho el primer apartado y queda el segundo apartado. 2 mililitros de un ácido nítrico del 58% de riqueza en masa y densidad 1,36 gramos por mililitro. Bueno, este problema es de primero bachillerato, pero bueno. Se diluyen con agua hasta completar 250 mililitros de disolución. Calcule el volumen de disolución de hidróxido de sodio necesario para neutralizar 10 mililitros de la disolución preparada de ácido nítrico, escribiendo la reacción que tiene lugar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular el número de moles de ácido nítrico que hay en estos 2 mililitros. En estos 2 mililitros de 58% y densidad tal. Densidad de la disolución, masa de la disolución, volumen. Masa de la disolución de estos 2 mililitros sería la densidad 1,36 por los 2 mililitros. Es decir, que tenemos 2,72 gramos de disolución. Le aplicamos el porcentaje y obtenemos los gramos de ácido nítrico puro. Dividimos por 63, que es la masa molar, y obtenemos los moles de ácido nítrico puro que hay
en estos 2 mililitros y por lo tanto también en estos 250 mililitros, puesto que lo único que hemos hecho ha sido añadirle agua. Pero ¿cuánto habrá en los 10 mililitros que hemos tomado? Pues una regla de 3. 0,025, dividimos por 250, multiplicamos por 10 y obtenemos los moles de ácido nítrico que se han neutralizado, 0,001. Pero los moles de hidróxido de sodio serán los mismos. Aquí hay un 1, aquí hay un 1, 0,01 moles de nítrico, 0,001 moles de hidróxido de sodio. Y el volumen, número de moles, partido molaridad, 0,001. Entre 0,1, 0,01 litros, o lo que es lo mismo, 1, 2, 3, 10 mililitros. Y pasamos a hacer el último ejercicio. No. Bueno, luego nos pedían el material que se utiliza para aquí lo tenéis. No tengo ganas de... Este es un esquema de una neutralización. ¿De acuerdo? Ponemos el ácido, el hidróxido de sodio, la bureta, las pinzas, las nueces, el soporte, el Lehmeyer, bureta, etcétera, ¿no? Indicador, claro. Bueno, y pasamos a hacer el último ejercicio. También un esquemazo por aquí. Explique cómo construiría en el laboratorio una pila empleando un electrodo de zinc y un electrodo de níquel, indicando el material y los reactivos necesarios. Bueno, esto sería el esquema. En principio lo que se puede dudar es si en el ánodo se oxida el zinc o se oxida el níquel. ¿Qué nos vamos a fijar? En los potenciales normales de reducción. Y el que tenga mayor potencial normal de reducción será el que se reduce. Menos 0,25, menos 0,76, pues el níquel se reduce. Pasa de níquel 2 a níquel. ¿Dónde se produce la reducción? En el cátodo, que siempre es el polo positivo. Puente salino, el zinc que se oxida a cintos positivos, un cable para completar el circuito, por aquí pasan los electrones, que se detecta la corriente con un amperímetro. Bueno, el segundo apartado indica las semireacciones que tienen lugar en cada electrodo. Pues estas reacciones, zinc que se transforma en zinc 2 positivo y níquel 2 positivo que se transforma en níquel. Aquí las tenéis con sus respectivos potenciales. El de oxidación, evidentemente, hay que cambiarle el signo, puesto que no es una reducción, es una oxidación. En vez de menos 0,76 es 0,76. Reacción global, pues la suma de las dos. Se eliminan los electrones. Potencial total, la suma de los dos. 0,51. Y recordad que tiene que salir positivo para que se produzca espontáneamente la reacción. En las pilas, el potencial total tiene que ser positivo. Si os sale negativo, que habéis puesto los electrodos al revés, ¿de acuerdo? Y nada más, solamente recordaros que si sois del curso 2020-21 o posteriores, cuando hagáis el examen de selectividad, si queréis, me lo hacéis saber en un comentario, os paso mi correo electrónico, me mandáis el examen, lo hago, lo cuelgo y listo. Y nada más, suerte y hasta otra y cuidado con el bicho.